Hola amigos, buen día. Hoy nos ocupará el tema de jerarquía y fundamentos de la Iglesia. Esto es muy interesante, aprender a comprender. De hecho, de lo que se trata es que nosotros estemos ciertos de todo lo que nosotros creemos como católicos. Y no solo nosotros, todos estamos llamados a comprender el sentido y el querer de Dios y de lo que Él mismo ha dejado en la Iglesia. Por eso entonces hoy, ante los cuestionamientos que nos hacemos entre los seres humanos acerca de la Iglesia, de la jerarquía, de los fundamentos, debo de decirles que todo está bien elaborado por Dios, todo está bien pensado, lo único que nos hace falta es comprender para poder aceptar las grandes verdades que rigen la religión o la fe católica. Así que el tema que nos ocupa hoy, vuelvo a repetir, la jerarquía y cuáles son los fundamentos que sostienen esa jerarquía dentro de la Iglesia. La Iglesia es una institución organizada. Se fundamenta en el mandato que posee directo de Jesucristo. Vayan, anuncien, prediquen, enseñen. Esto lo encontramos en San Marcos 16:15 y en San Mateo 28:18, además de otros textos como San Mateo 10:2 y siguientes, San Marcos 3:13-15, San Lucas 22:28-29-30, San Lucas 22:31-33 y otros muchos textos que se encuentran en la Sagrada Escritura, donde se fundamenta este querer de Dios de que haya siempre jerarquía en la Iglesia, siempre haya quien dirija a la Iglesia. Y entonces, esta misión, este trabajo encomendado a los apóstoles y que después fue confiado a los sucesores, porque debemos de recordar que los apóstoles no eran seres angelicales o tampoco eran seres que nunca fuesen a morir, seres eternos. Como seres humanos sabemos y tenemos en cuenta que todos nacemos y morimos algún día, pero no sabemos cuándo. Entonces, regresando al tema, la misión de la jerarquía es anunciar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ésta, como palabra viva y eterna de Dios, transforme a la sociedad. Y una de la misión de la Iglesia, a través de la jerarquía, es denunciar las injusticias, promover, defender la dignidad y los derechos humanos y, sobre todo, invitar a la conversión. Esa es la tarea fundamental que tiene la Iglesia, representada por los presbíteros, por los obispos y fundamentalmente por el Papa. Entonces, podemos comprender que toda institución tiene un orden, así en la escuela, en la empresa, en el sindicato, en los grupos religiosos de la Iglesia y en todo lugar y en todo momento. También podríamos pensar en el hogar. Siempre hay un ejemplo de gobierno en todos lados. Si habláramos de una empresa, pues entonces está el director, está el subdirector y están otros puestos que en menor medida se van compartiendo para el buen funcionamiento o del gobierno, o de la escuela, o de alguna institución. Así sea en la casa también. Y también los animales
nos damos cuenta que están organizados y siempre tienen quien los dirija. Por ejemplo, en las abejas, o en las parvadas de pájaros, en las manadas de cuadrúpedos o de aves, y en las hormigas ni se diga. Todos tienen quien los mande, quien los dirija. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer entonces es descubrir con la Sagrada Escritura el origen de la jerarquía. Y entonces vamos a irnos inmediatamente a Éxodo capítulo 18, verso 13 al 27. Y entonces vamos a encontrar con que nos dice ahí que cómo se efectúa la institución de los jueces. Y dice así: al día siguiente, Moisés se sentó para hacer de juez, y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y le dijo: ¿cómo te sacrificas por el pueblo? ¿Por qué estás ahí tú solo y todo este pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó a su suegro: el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre unos y otros y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo: no es lo mejor como tú lo estás haciendo. Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y les llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios, les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Ellos harán de jueces para tu pueblo a cualquier hora. Te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menor importancia. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacerles frente. Y toda esa gente llegará felizmente a su tierra. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió hombres capaces de todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos atendían los problemas de menor importancia y llevaban a Moisés los asuntos más delicados. Luego Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. Palabra de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, como reflexión, pues nos expresa muy claramente que Moisés era un todólogo. Todo lo sabía y todo lo quería hacer. Pero el pueblo tenía que hacer fila desde muy temprano hasta muy noche y entonces, como consecuencia, tedioso para el pueblo y tedioso para el consejero o para el juez que era Moisés. Entonces, Jetro, dándose cuenta de la situación, pues se da cuenta que Moisés no tiene tiempo para él, no tiene tiempo para hacer vida social o para la oración o para sus quehaceres como persona. Y entonces le aconseja a su yerno
cómo debía de ser la forma correcta de proceder. Nos damos cuenta también en el libro de Josué, en el capítulo 4, también vamos a encontrar otro pasaje donde también Dios va delimitando el quehacer. Dice así, Josué 4, 1 al 5. Una vez que pasó toda la nación, Yahvé dijo a Josué: escoge 12 hombres, uno por cada tribu, y dales la orden siguiente: saquen 12 piedras del lecho del Jordán, del mismo lugar donde estuvieron parados los sacerdotes. Llévenselas y colóquenlas en el lugar donde acamparán esta noche. Josué entonces hizo llamar a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus de Israel y les ordenó: caminen delante del arca hasta el medio del Jordán y traigan de allí al hombro una piedra por cada tribu. Ellas permanecerán entre ustedes como una señal de esta hazaña. Y bueno, ¿cuál es la enseñanza que sacamos hoy? Que Dios le ordena a Josué que escoja una persona por cada tribu. Y entonces de esas personas de cada tribu van a sacar una piedra del Jordán. Y entonces estos representantes de la tribu no se eligieron solos, sino hubo uno superior a ellos, que era el que los dirigía, el que los nombró. Es decir, ahí caemos en la cuenta, o nos hace pensar que entonces no se autonombra uno para ser gobernante de un pueblo o para dirigir una empresa, sino alguien superior a nosotros lo debe de nombrar. Pero alguien que tenga autoridad, y en este caso la autoridad viene de Dios, concedida a Josué. Y Josué, con esa autoridad, elige a un representante de cada tribu. Y eso es en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar en San Mateo 10:2 algo similar. Como ya les había mencionado, estas citas bíblicas se ratifican aquí en esta ponencia. Entonces escuchemos qué dice San Mateo 10:2. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus, para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Si nos percatamos y hacemos un análisis sencillo, leemos desde el verso 1, fíjense bien qué interesante. Jesús llamó a sus 12 discípulos. O sea, hubo una autoridad mayor que los discípulos, que eran hombres comunes y corrientes. Y Jesús no solo los llamó, sino les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos. Les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades. Y entonces ya nos damos cuenta que el poder y la autoridad es de Jesús. Y esta autoridad de expulsar malos espíritus y curar toda clase de enfermedades, pues entonces esos fueron los que llamó después apóstoles. Y entonces no se autonombraron, sino que recibieron
el poder de alguien superior a ellos. Y estos hombres, 12 para empezar, entonces recibieron poder. Y de ahí surgen lo que conocemos hoy como sacerdotes o como presbíteros. Y entonces, pues vamos cayendo en la cuenta que por eso el oficio de curar es de un padrecito, de un cura o de un presbítero. Y por eso nos acercamos a la confesión, porque ellos tienen poder para curar y expulsar toda clase de malos espíritus. Y ahora vamos a pasarnos a San Marcos. Fíjense entonces como si empezamos a analizar las palabritas expresamente de la Sagrada Escritura, nos vamos a ir comprendiendo la importancia que tiene este tema. Vamos ahora a leer San Marcos 3:13 y nos dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y aquí empezamos. A ver, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte, quiere decir a lo más alto. Significa entonces que él tiene el poder, y entonces con ese poder que Jesús tiene, llamó a los que él quiso. Fíjense, la misma expresión, pero ahora con diferente evangelista. Y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. No sé si esto nos quede claro, pero creo que está bastante claro. Entonces los llama, los reúne, los llama apóstoles y nada más son 12, y los invita a estar con él y les da una misión. ¿Cuál es la misión? Enviarlos a predicar. Y nuevamente ratifica el poder de echar demonios, es decir, de confesar. En el verso 16, entonces ya nos va a nombrar los nombres de los apóstoles. Y entonces, si somos un poco observadores, nos damos cuenta que no hay personas ajenas al grupo de Jesús, al grupo de los apóstoles. Entonces, es mentira que Jesús fundó una iglesia y ahora haya muchas. Entonces, eso es algo incorrecto. Cuando hablamos de protestantes, a veces la gente se molesta porque piensan que estamos en contra de personas o de grupos. No, la iglesia no piensa así. La iglesia no está en contra de personas. La iglesia está en contra del error, en contra del pecado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que ir al Antiguo Testamento, pero ahora vamos a pasarnos en el libro de los Números, en el capítulo 16 del 1 al 5. Y entonces vamos a leer el texto de Números, capítulo 16, del capítulo 1 al 5, nos saltamos al 8, del 8 al 11, y luego pasamos del 17 al 1:5. Y dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Keat, hijo de Leví, y también de Datán y Abirón, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Se rebelaron contra Moisés. Les siguieron 250 israelitas, todos jefes de la comunidad, miembros del consejo y personajes conocidos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón y dijeron: basta ya. ¿Acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿Y no está Yahvé en medio de nosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? Al oír esto, Moisés se echó de bruces al suelo. Luego, dirigiéndose a Coré y a toda su banda, les dijo: mañana temprano, Yahvé dará a conocer quién es suyo y quién le está consagrado
y puede acercarse a Él. Él mismo hará que se aproxime el que eligió. Fíjense nada más qué terrible caso acá. Y encontramos muchos detalles. Por ejemplo, menciona quiénes eran los rebeldes. Y entonces, ¿quién es un rebelde? Pues alguien que no está de acuerdo con lo que se está haciendo o el cómo se dirige. Y en eso podríamos estar muchos de nosotros. ¿Qué hicieron estos amigos? Se rebelaron en contra de Moisés. Ahora, ¿quién es un protestante? Pues alguien que protesta. No es una grosería ni es un insulto. No, alguien que no está de acuerdo con lo que se hace en la iglesia, con la doctrina que enseña la iglesia, con las normas que dicta Dios a través de la Sagrada Escritura, a través de su Hijo Jesucristo. Ese es un protestante. Entonces, ¿por qué protestante? Porque protesta, nada más por eso, porque no está de acuerdo. Y entonces aquí nos menciona, no dice protestantes, pero sí dice rebeldes. Finalmente, podríamos comprender que pues, ser rebelde o protestar pues, es sinónimo de lo mismo. Entonces, ¿quiénes eran esos rebeldes? Nos dice en el verso 2, en la parte B, todos jefes de la comunidad, miembros del consejo y personajes conocidos, o sea, que eran miembros del mismo pueblo. Si lo tradujéramos a nosotros, diríamos, entonces eran católicos. Y dentro del mismo catolicismo, estos hombres se rebelaron. Fíjense nada más que interesante. Y no solo se rebelaron, sino que se amotinaron en contra de quien dirige al pueblo. ¿Y qué es lo que dijeron o cómo se expresaron? Basta ya. ¿Acaso no están todos consagrados? ¿Y no todos somos miembros de la misma comunidad? Hoy podríamos expresar lo mismo con distintas palabras. ¿Acaso no todos somos bautizados? ¿Acaso no sabemos leer? ¿Acaso no podemos también nosotros gobernar? Fíjense, entonces, cómo a veces sin darnos cuenta cometemos muchos errores. Bien. Basémonos al verso 8 del mismo 16. Moisés le dijo a Coré: oigan bien, hijos de Leví, ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya separado de la comunidad de los israelitas y que los haya hecho acercarse a Él para que sirvan en la morada de Yahvé y así aseguren el culto en nombre de la comunidad? Les permitió que se le acercaran a ti y a tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora reclaman el sacerdocio. Esto es el colmo, pues tú y tu banda se han amotinado contra Yahvé y Aarón. ¿Qué tienen en su contra para que murmuren de él? Fíjense, Moisés les echa en cara, les reclama, les dice, oigan, no les basta con que ya sirven a Dios en el templo, con que ya forman parte del consejo de gobierno de este pueblo. No les basta que Dios les haya concedido esa gracia. Ahora ya también todos quieren ser sacerdotes. Y si nos damos cuenta en otros grupos, ¿no ya también quieren ser todos pastores? ¿No ya quieren hacer todos milagros? Veamos que es un tema aparentemente pues muy sencillo y muy simple a nuestra manera de pensar, pero cuando escudriñamos la Sagrada Escritura nos damos cuenta que no es así, que es otra situación muy totalmente diferente. Ahora pasémonos al capítulo 17 para ver en qué termina esta historia. En el capítulo 17, versos del 1 al 5. Yahvé dijo a Moisés: comunícale esto al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón.
saca los incensarios de entre las cenizas y arroja lejos el fuego que había en ellos, porque están consagrados. Los incensarios de esos hombres que pecaron y que murmuraron, te servirán para hacer las placas para revestir el altar. Esos incensarios son santos porque estuvieron en contacto con Yahvé. Serán una señal para los israelitas. El sacerdote Eleazar tomó entonces los incensarios de cobre que pertenecieron a los que habían sido quemados e hizo con ellos placas para revestir el altar. Allí están para recordarles a los israelitas que cualquiera que no pertenezca a la raza de Aarón no puede acercarse para hacer incensaciones a Yahvé. De lo contrario, correrá la misma suerte que Coré y su banda, y a los que Yahvé se lo había advertido por medio de Moisés. Fíjense entonces, esa es la conclusión. Pero también, si nos regresamos al capítulo 16, pero ahora en el verso 28, fíjense bien cómo acabó este asunto. Moisés dijo: ahora sabrán que Yahvé me envió para que realice todos esos prodigios y que eso no viene de mí. Si esos hombres mueren de muerte natural y corren la misma suerte que cualquiera, es señal de que Yahvé no me envió. Pero si Yahvé hace un milagro, si la tierra se abre en un gran tramo para tragárselos junto con todo lo que tienen, si descienden vivos al lugar de los muertos, entonces sabrán que esos hombres despreciaron a Yahvé. Aquí nos damos cuenta que Moisés va a hacer uso del poder que tiene, de un poder que Dios le confió a Moisés y no a todos. Seguimos en el 31. Aún no terminaba de hablar cuando la tierra se abrió a sus pies. Se abrió una garganta y se los tragó con toda su familia, a todos los hombres de la banda de Coré, junto con todo lo que les pertenecía. Bajaron vivos al lugar de los muertos, junto con todos los que estaban con ellos. La tierra los tapó y desaparecieron de la vista de la comunidad. Todos los israelitas que estaban en los alrededores salieron huyendo y decían: no vaya a tragarnos también la tierra. Entonces brotó un fuego de Dios que devoró a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Vean entonces qué suerte tuvieron los rebeldes. Y eso, pues esa es una muestra de lo que nos pudiera pasar si nosotros también nos ponemos rebeldes. Porque como vemos que no nos pasa nada, podemos decir, podemos agredir, insultar, y pensamos que nosotros tenemos la razón. Pero como ven, no es así en cuanto a la jerarquía y a la iglesia. Ahora bien, si vemos en el Nuevo Testamento, también vamos a encontrar protestantes. Esto de el peyorativo o la palabra protestante, que pareciera peyorativa, ya vimos que no lo es. Entonces vemos que también ya existían protestantes desde el inicio de la iglesia. Eso no es algo nuevo ni actual. Dice así, 1 Corintios 1:12. Bueno, vamos a leer desde el verso 10. Y dice así: les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Fíjense, San Pablo está invitando a que se terminen las divisiones, a que no haya grupos separados peleándose entre sí,
sino invita a encontrar un mismo modo de pensar y unos mismos criterios. En el verso 11, personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, y otro, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que entonces nos damos cuenta que los protestantes siempre han existido. Hoy lo vemos en nuestro momento, en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, pues muchas iglesias, demasiadas, bastantes, no son 10, 20, son miles de iglesias en el mundo, pero sobre todo en América Latina. Y todos tienen diferente modo de pensar, aunque todos usan la Biblia o usamos la Biblia, cada uno trata de llevar agua a su molino. Entonces, pongamos atención. Ahora bien, entonces, ya nos dimos cuenta cómo se inició la jerarquía en el Antiguo Testamento. Ya vimos cómo es que Jesús llama a los que Él quiere. Ya leímos San Marcos 3, 13 y 15. Y entonces nos vamos dando cuenta que es por Dios quien instituye la iglesia, y no solo la iglesia, sino quien ha de regir a la iglesia. Entonces los llama, les da poder. Bueno, ¿cuál es el poder? Anunciar el Evangelio. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver en San Marcos 16, 15, y también lo vamos a ver en San Mateo capítulo 28, del 18 y siguientes. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Si se dan cuenta, entonces, ¿de dónde reciben el poder? De Cristo. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Ahora pasémonos a San Mateo, en el capítulo 28, del 18 y siguientes, y dice así, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Fíjense entonces cómo les manda a sus apóstoles, a 12. No es cierto que manda a mucha gente, no, manda únicamente a 12. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, en el mismo libro de San Mateo, en el capítulo 28, pero ahora en el verso 16, vamos a encontrar, y escuchen lo que dice, o lean lo que dice. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que les había indicado. Es decir, Jesús ya había resucitado, María Magdalena lo va a buscar, lo podemos ver este pasaje en el verso 1 del mismo capítulo 28, 1 y siguientes, y por el 9 más o menos María Magdalena va a recibir la orden de que avise a sus discípulos o hermanos que se van a ver en el monte de Galilea. Ya están reunidos. Y si se dan cuenta, habla de 11, porque uno ya se murió.
el que traicionó a Cristo. Entonces, vemos en el 17, cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. O sea, eran 11 y no estaban muy seguros de que Jesús estuviera vivo. Y entonces Jesús se les aparece y les habla así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad que yo tengo, vayan, yo los mando, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Está hablando de una sola iglesia y le está dando el poder únicamente a los 11. Y les dice que ¿qué deben hacer? Hacer discípulos. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la predicación. No los manda a escribir, los manda a predicar. Y no solo eso, les da otra tarea: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la tarea de bautizar es de la Iglesia Católica, es de los presbíteros, del Papa, obispos y sacerdotes. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces nos damos cuenta, dice, enséñenles. No les dijo, denles una Biblia y cada quien que piense lo que quiera. No, enséñenles todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ellos reciben la misión. ¿Y cuántos son? Nada más 11. Y les hace una gran promesa. Algo que, con todo respeto, los demás iglesias no tienen. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Con quién se está comprometiendo Jesús a quedarse? Con los 11. No se está comprometiendo a quedarse con cualquier iglesia fundada por hombres, sino se está comprometiendo con los 11. Y entonces eso nos da la certeza de que Jesús está con su iglesia y que a su iglesia no la ha abandonado. Ahora bien, dentro de esos poderes que Dios les da a los apóstoles, que ya vimos que son 11, también les da el poder de celebrar la misa. Y eso lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 22. Y dice así. Después, en el capítulo 22, verso 19-20, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y fíjense, es un poder que Dios les concede a los 11, no a toda la gente. Y si habláramos de otros grupos religiosos no católicos, pues entonces nos daremos cuenta que ellos no tienen Eucaristía, porque primero no creen en ella, y en segunda no tienen sacramentos, y entonces tercero no tienen quien les consagre. Entonces eso es totalmente un engaño. Y si vemos el verso 21, fíjense cómo dentro de los 12 que había, va a surgir un protestante. Y dice, sepan, bueno, digo 12 porque aquí está instituyendo Jesús la Eucaristía, y hay 12. ¿Sí? Entonces, ya cuando resucita Jesús, ya nada más hay 11. Entonces, no nos perdamos, pues si no van a pensar que les estoy dando gato por liebre. Y dice, sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. A ver, ¿qué leímos? Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron los hermanos que se fueron a otras iglesias? De la misma iglesia. ¿Qué hicieron? Traicionaron el grupo de la iglesia.
Las personas se expresan, es que yo antes era católico. Ah, bien, tú eras católico. ¿Y ahora te volviste? ¿Y ahora te volviste qué? Porque abandonaste la iglesia de Jesús. Entonces, fíjense, dice, sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. Habemos personas que decimos, yo antes era católico, yo antes ayudaba al padre, yo antes iba a la misa, yo antes fui monaguillo, yo estaba en algún grupo, pero vi cosas y no me gustaron y me salí. Ah, bien, entonces fíjense de dónde surgen los hermanos rebeldes. Pues han surgido de la misma iglesia. Pero bien, luego también Jesús les confía, ahí mismo en la misma diapositiva, les confía el poder de guiar al pueblo. ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 18:18, en San Mateo 18:18 y en San Juan 20:22-23. Vamos a mirar a San Mateo e inmediatamente nos regresamos a San Juan. Y entonces dice así. Yo les digo, se está refiriendo a los 12, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Ese es un poder. De ahí surge el sacramento de la reconciliación, de la confesión, del perdón de pecados, como lo comprendamos, como lo podamos comprender, pero finalmente es lo mismo. Entonces, ahí está el fundamento de cómo guían al pueblo de Dios, cómo lo mantienen en unidad. No es porque el Padrecito tenga poderes por sí mismo, sino son poderes que le fueron confiados cuando lo ordenaron. Y por eso los católicos doblamos nuestra rodilla ante el sacerdote, porque la fe nos dice que es representante de Cristo, y si es representante de Cristo, entonces cuando nos confesamos es Dios mismo el que nos perdona y con quien nosotros nos confesamos. Ahora pasémonos a San Juan en el capítulo 20 y escuchemos lo que dice. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Óiganlo bien, esta orden la está haciendo en tiempo presente. Yo los envío. No dice los envié, los enviaré, sino yo los envío. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Esta es una muestra muy clara de lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Las palabras están clarísimas, no hay ni por qué le agreguemos o le recompongamos. Entonces, ¿por qué perdonan los pecados el Padrecito? Porque tiene la orden directa de Jesús, que recibió cuando lo ordenaron sacerdote, y le transmitieron el Espíritu Santo para que pueda hacer la labor de guiar al pueblo de Dios. Pero también les previene, van a tener mucho cuidado porque van a surgir gente que no esté muy de acuerdo con ustedes. Ahora nos regresamos a San Lucas en el capítulo 10. En el capítulo 10. Y nos va a decir lo siguiente, 10:16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí.
y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Así que si tú o yo rechazamos al sacerdote, al obispo, al presbítero, o rechazamos su autoridad, no los estamos rechazando a ellos, estamos rechazando a Cristo. Y si nosotros no le creemos a Cristo, pues entonces estamos rechazando a Dios Padre. También eso lo vamos a encontrar, esa misma expresión, en San Mateo 10:40. Como veremos, hermanos, entonces esto se pone realmente interesante. Ahora bien, ¿cómo es que Cristo escoge a sus apóstoles? ¿O por qué decimos que Cristo no escogió a Pedro? O a veces decimos que sí, Cristo escogió a Pedro, pero ya se murió. Pero al Papa no, porque el Papa, la palabra Papa no existe en la Biblia. Fíjense, vamos a ver cómo Jesús le cambia. Primero escoge a Pedro, luego le cambia el nombre, luego le da toda autoridad. Más adelante ruega por su fe y más adelante le encarga pastorear a su rebaño. Vamos a ver a San Mateo en el capítulo 16, verso 18. Que este es un texto bíblico que los hermanos intentan desviar. Y dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense entonces, y aquí entran las controversias a veces. Entonces, vamos a leer lo que dice, vamos a recapitular. Y ahora yo te digo, o sea, volvemos a lo mismo, tiempo presente, no es pasado ni futuro. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, significa entonces que Pedro, la palabra Pedro, significa piedra. Y las piedras las usamos generalmente para cimentar una construcción. Y entonces, sobre esa piedra, sobre ese fundamento de Pedro, fíjense, hay 12 apóstoles, aquí hay 12 apóstoles. Sobre ese fundamento, la iglesia que Jesús es dueño se la confía a los 12, pero pone a Pedro como cabeza. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los 11 están presentes, pero no se los encarga a los 11, sino se los encarga, pero como miembros de el grupo de los 12, donde Pedro es la cabeza. Y entonces, y le hace una promesa a Pedro: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y eso lo podemos constatar con la historia. La iglesia que fundó Jesús tiene cerca de 2000 años, casi 2000 años, y entonces la iglesia, muchos hombres y mujeres la han querido acabar a lo largo de la historia, más los hombres. Y han podido. Mejor se han muerto ellos que la iglesia se termine. Hay veces que la iglesia pareciera que anda volando bajito, pareciera que como que se quiere derrumbar, pero no es así. Dios tiene siempre un resto fiel que le sigue, y la iglesia en determinado momento resurge y se eleva a las alturas. Por eso decimos que la iglesia es una iglesia maravillosa. Decimos en el credo que la iglesia es santa, que es católica, porque Jesús la fundó y Él es el santo de los santos.
Luego vamos a leer, por ejemplo, San Juan 1:42, porque recordemos que este Pedro no es Pedro, sino tiene otro nombre. Y bueno, vamos a preguntarle a Dios cómo se llamaba este Pedro. Vamos a leer desde el 1:40. Andrés, el hermano de Simón, fíjense, entonces Pedro se llamaba Simón. Pero aquí ya lo anotan. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Entonces antes de ser de Jesús eran de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. O sea, ¿quién presentó a Pedro? Andrés. Se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Fíjense entonces cómo Jesús le cambia el nombre a Simón y se lo cambia por Pedro. Bien, ya vimos cómo en San Mateo 16:18 le da toda autoridad y le concede, le dice que su iglesia no se va a terminar. Pero, sabiendo que Pedro es un hombre, pues humano, pecador, sabe que le va a traicionar, también sabe que va a flaquear su fe. Ya cuando Jesús resucita, vemos en San Juan capítulo 21, versos 21 del 15 al 17, vemos cómo Jesús le hace pues un cuestionamiento muy directo. También están reunidos los 11. Aquí ya nada más hay 11, ya Jesús resucitó. Y dice así, del 21 del 15 al 17 de San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O sea, los tiene enfrente. Y se está dirigiendo a Pedro. A ver, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta a mis corderos. O sea, entonces le confía a Pedro el cuidado de su iglesia. Le confía a Pedro el cuidado de su iglesia. Apacienta. ¿Y qué significa apacentar? Pacer o apacentar significa alimentar. Y entonces, ¿cómo lo va a alimentar? Pues con palabra de Dios y con el sacramento de la Eucaristía y con la oración. Con eso va a alimentar al pueblo. En el verso 16, le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Fíjense, esta pregunta podría ser también para ti, para mí. ¿Realmente amamos a Jesús? Entonces eso hay que demostrarlo. Y Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Si se dan cuenta, primero le dice apacienta. Y en segundo lugar le dice a Pedro: cuida a mis ovejas, cuídalas, que no se te desvíen, que no se te salgan, no pierdas ninguna. Le está diciendo: cuida a mis ovejas. Y en el verso 17 dice: Jesús insistió por tercera vez:
Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez, pues dice, "Pues ya me di cuenta que te fallé". Seguramente ha de haber estado pensando. Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que soy humano y que flaqueo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si una expresión está en la Biblia y está dicha una vez, bueno, es importante porque es palabra de Dios, pero si está repetida 2 veces, significa que entonces es más importante. Y si está por 3 veces, entonces es súper, súper, súper importantísimo. Y entonces ¿qué le encarga Jesús a Pedro? Pastorear al rebaño. En un primer instante, pues nada más son los Pedro y tiene que pastorear a 10. Y esos 10 los tiene que orientar, los tiene que encaminar. Pero en un segundo momento, la iglesia empieza a nacer y a crecer. Y entonces tiene que cuidar ahora a sus hermanos pastores o discípulos y después tendrá que cuidar al pueblo. Tendrá que alimentar al pueblo. Y entonces eso se lo da por autoridad directa Jesús a Pedro. Y entonces es lo que encontramos hoy a través de la transmisión de poder, como tenemos como jerarca principal al Papa. Luego los obispos, luego los presbíteros, luego los religiosos, religiosas y al último los laicos. Es la forma en que está estructurada la iglesia. Ahora bien, seguimos en San Lucas en el capítulo 22. Y eso también es interesante, comprenderlo. Sobre todo porque a veces nos quedan dudas. Aquí no está anotada la cita bíblica, pero ustedes sí la pueden encontrar. Vamos a ver el verso 28. Fíjense, se está refiriendo aquí a los 12. Y les dice Jesús, ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso yo les doy autoridad. Óiganlo bien como dice en el verso 29. Por eso yo les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esto nos deja una enseñanza magnífica. ¿Por qué? Bueno, solo tienes que abrir los ojos y ver a tu párroco, a tu sacerdote, cómo se sienta en la sede, en la silla, en el altar, y desde ahí preside a toda la asamblea. Y nos damos cuenta cómo él se sienta en la mesa del altar. Y nos damos cuenta que el estar sentado en la sede está sentado en un trono, haciendo que gobernando al pueblo, gobernando a las 12 tribus de Israel. Y en ese mismo discurso, en el verso 31, estando los apóstoles reunidos con Jesús, se dirige nuevamente a Simón y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Fíjense entonces cómo el mismo Jesús, sabiendo que Pedro es un humano, lo va a fortalecer con la gracia. Y no solo eso, sino dice, yo rogaré
por ti para que tu fe no se venga abajo. Es decir, Jesús está consciente de la responsabilidad que le deja a Pedro. Y Pedro tal vez en ese momento no lo comprende del todo, pero está recibiendo toda autoridad. Y entonces, si hemos visto que la iglesia no se desmorona o no se acaba, no es porque el Papa sea muy bueno, o sepa mucha Biblia, o tenga muchos conocimientos y hable muchos idiomas, sino porque la iglesia está sostenida por Cristo Jesús. Así que eso nos debe de ayudar a nosotros a fortalecer nuestra fe y darnos cuenta que la iglesia no se equivoca y que Dios ha pensado muy bien las cosas. ¿Se va a acabar la iglesia? Bueno, según la promesa de Cristo, Jesús dice que no. ¿El Papa se va a desviar? Pues Jesús dice que no, porque está sostenido por la oración de Cristo Jesús. El Papa se puede equivocar en cuestiones de personales, sí, pero en cuestiones de fe y moral, no. Por eso, de ahí la doctrina de la infalibilidad del Papa. Así que tengamos esto muy en cuenta porque es interesante comprender. Ahora, una vez que Jesús se va al cielo, ya Pedro tiene que empezar a actuar, ya tiene que tomar, como diríamos, su misión. Seguramente que en un principio, pues, no sabía qué hacer. Seguramente, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo iniciamos? Y entonces pasémonos al libro de los Hechos, donde vamos a ver ya cómo Pedro empieza, después de ser valentón, niega a Jesús 3 veces. Jesús aún así le encarga pastorear su rebaño porque está consciente de que ya experimentó el pecado, ya experimentó la negación, y entonces eso significa que ya Cristo, a través de esos errores, ya Pedro se fortaleció. Y entonces se tuvo que haber puesto, como decimos coloquialmente, se puso las pilas, y entonces ahora sí ya va a empezar a actuar. Leamos qué dice Hechos 15, Hechos 1, verso 15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Fíjense, ya Pedro empieza a tomar la autoridad. Pedro tomó la palabra en medio de ellos. O sea, ya empezó a manifestarse como líder. Había allí como 120 personas y les dijo: bueno, aquí nos damos cuenta y nos dice la Sagrada Escritura, ya no estaba nada más con los 11, sino ahora había 120 personas. Y entonces, ¿cómo inicia su discurso? Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas, este hombre que guió a los que prendieron a Jesús. Fíjense, ya Pedro tomó la autoridad. Y entonces, en este acontecimiento, pues vemos que va a sugerir que el apóstol que se perdió sea reemplazado por Matías. Bien, ahora pasémonos al capítulo 2, verso 14. Y vamos a ver entonces otra actuación de Pedro. Dice así: entonces Pedro con los 11 a su lado, ahora ya tenía 11, ahora ya está Matías como apóstol y ya están completos los 12. Recordemos que el término apóstol únicamente se usó para los primeros 12, bueno, 14, porque primero fueron 12, se muere Judas, entra Matías, y después
va a formar parte de los apóstoles Pablo, pero Pablo, él dice que él no quiere ser apóstol, aunque es apóstol en sí, dice que él se considera como un aborto. Entonces serían 14 apóstoles. Dice entonces Pedro con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme. Vean cómo entonces ya Pedro empieza a asumir su autoridad como cabeza del grupo, como cabeza de la iglesia. ¿Qué podemos comprender entonces a raíz de todo esto? Bueno, primero, ya nos hemos dado cuenta que hay un orden jerárquico instituido por Dios. Ya nos dimos cuenta que Jesús llama a los que Él quiere. Ya leímos a Marcos 3:13, ya vimos que les da poder de celebrar la misa, Lucas 22, 28 al 30, ya nos dimos cuenta que promete estar con ellos hasta el fin del mundo, ya nos dimos cuenta que, bueno, no nos hemos dado cuenta, pero sí sabemos o comprendemos que los apóstoles murieron, ¿sí? Pero como dice San Pablo, ha habido gente capaz. Veamos segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. O sea que puro 2. Y dice así: cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Fíjense entonces, sí, los apóstoles murieron, pero dejaron gente capaz. Ahora, ¿cómo se hace la transmisión de poderes? También se encuentra en la Sagrada Escritura. Vamos a ver que esta transmisión de poder tiene fundamento en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a ver solo del Nuevo. Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versos del 1 al 7. Lo estoy leyendo en la Sagrada Escritura, entonces tengo que ir buscando las citas, ¿sí? Para que no me equivoque y no los haga equivocarse a ustedes. Entonces decimos Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Y dice así: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas, los griegos, contra los llamados hebreos, porque según los griegos, sus viudas eran tratadas con negligencia en atención de cada una. Entonces las trataban mal según los griegos y se quejaron. Fíjense, aquí aparece, digamos que una reunión, un sínodo. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas, y aquí ya van a delegar funciones. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio. El trabajo debió de haber empezado a ser sencillo, luego arduo, y entonces tuvieron que poner orden. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo entonces empiezan a aparecer nuevos nombramientos. En el verso 5, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Y esto es digno de resaltar. Entonces, los nombran
con ciertas características que deberían de tener. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar personas de buena fama, honestos, trabajadores, que no se dejen sobornar, como veíamos en Éxodo, llenos del Espíritu Santo, conocedores de la palabra de Dios, es decir, de sabiduría, deben de tener esas cualidades. Y entonces en el verso 6 los presentaron candidatos, luego se pusieron en oración, ¿sí? Los apóstoles, y los apóstoles les impusieron las manos a esos 7. Y es así como van a surgir los primeros 7 diáconos. Entonces, ¿cómo les transmiten el poder? A través de la imposición de las manos. En el verso 7, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes judíos de la religión judía había aceptado la fe. Entonces vean los beneficios de la predicación: convertir a mucha gente, luego seleccionar a la gente capaz y luego imponerles las manos. Y así como ese, vamos a ver ahora en el capítulo 14 del mismo libro de los Hechos, también otro ejemplo de lo que es la imposición de las manos. En el 14, verso 23. Vamos a ver qué dice. En cada iglesia designaban presbíteros. Fíjense entonces cómo lo empezó a hacer la iglesia. En cada iglesia designaban presbíteros, ya vimos las características, y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Es así como se van nombrando. Al principio sí son 12 apóstoles, después ya no van a nombrar apóstoles, ahora van a nombrar presbíteros. Ya no se van a llamar apóstoles. A los obispos les van a llamar obispos, o también les van a llamar inspectores. Ahora pasémonos al capítulo 20 del mismo libro, al 20, verso 17. Y vamos a ver qué nos dice. Dice así: debido a esto, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ya hay presbíteros, ya hay digamos que en las primeras comunidades paganas que se volvieron al cristianismo, ya empezaron a dejar presbíteros que se encargaran de la comunidad, ya con todas las características. Vamos a pasarnos a 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Dice así: por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Pablo siente que tiene el poder recibido de Cristo Jesús y de los apóstoles. Tiene poder, y con esa autoridad nombra a Timoteo y le recuerda, lo anima, lo invita a que no se duerma en sus laureles, sino que reaviva el don de Dios que recibió en tus manos. Y bueno, no te espanto, pero a ti también el Señor Dios ha puesto en tus manos un gran tesoro para que lo compartas, no para que te lo quedes, para que lo reavives. Te lo explico. Te llevaron a bautizar y te hiciste hijo de Dios. Y entonces quedaste consagrado a Dios. Creciste y te mandaron al catecismo y te enseñaron, depositaron en tus manos la doctrina con la que debías vivir. Pero ya creciste y luego seguramente o ya recibiste o vas a recibir en algún momento de tu vida el sacramento del matrimonio.
pero antes recibiste el don del sacramento de la reconciliación, el de la confirmación, el de la Eucaristía. O sea, Dios ha puesto en tus manos los dones y San Pablo te diría que los reavives porque ya los recibiste. Acuérdate que el Padre puso tus manos en el bautismo sobre tu cabeza y sobre tu pecho. Acuérdate de eso, si no lo vistes, pero lo has visto con otros. Entonces, luego en la confirmación, el obispo puso sus manos sobre tu cabeza y te transmitió el Espíritu Santo. De ahí que somos profetas, sacerdotes y reyes. Y entonces hay que reavivarlo. Entonces tú también has tenido esa experiencia. También eres sacerdote, profeta y rey del pueblo de Dios. Eres parte de la nación santa y consagrada. Primera de Timoteo, ahora en el capítulo 3, del 1 al 5, vamos a mirar qué dice. Y dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Primera de Timoteo, estoy leyendo mal, es Primera de Timoteo 3, del 1 al 15. Bueno, está muy largo, pero dice así: Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable. Características: casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados, quiero decir bien educados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? En el verso 8 dice: los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. En el verso 11 dice: las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Vean ustedes cómo están las características bien claras. Y dice en el verso 14: te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, por si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, es interesante comprender esto. ¿Cómo debes de comportarte en la casa de Dios? ¿Qué cosa debes hacer? Y debes de comprender que la Iglesia Católica es la iglesia del Dios vivo. No cualquier iglesia, sino la iglesia, el santuario a la que tú a veces has despreciado. Entonces, debes de comprender que la iglesia es pilar y base, o en otras palabras diría, maestra de la verdad. Por eso decimos que la Iglesia Católica no se equivoca. Y por último, vamos a leer Tito 1:5. También vamos a ver qué dice, porque si no, no encontramos la verdad. Y la verdad está aquí en la Sagrada Escritura, nada más que pues no nos han enseñado y nosotros tampoco queremos aprender. Vamos a ver qué dice Tito 1:5. Dice así: te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Fíjense cómo dice: te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros
Esto significa que Tito debió de haber sido obispo. ¿Sí? En todas las ciudades, no nada más en una, sino en todas, de acuerdo con mis instrucciones. Entonces vamos concluyendo ya, resumiendo esto todo, lo que hemos visto, que entonces la autoridad viene de Dios. Se la confía a Pedro, Pedro a sus apóstoles y sus apóstoles a toda la Iglesia universal. Pues, querido hermano, ojalá y esto te ayude, te sirva, aumente tu fe y ánimo, es momento de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Nosotros no tenemos lugar, como laicos, no tenemos lugar en la jerarquía de la Iglesia, pero también estamos bautizados, también estamos confirmados, también hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y entonces como miembros de la Iglesia también nosotros nos corresponde participar en el anuncio de la palabra de Dios y de toda su doctrina. Bueno, pues dicho todo esto, si hay alguna pregunta o duda, no dejes de colocarla en tus comentarios, darle me gusta, promocionar la página, suscribirte y bueno, que el Señor nos cubra con su manto, nos proteja la Virgen Santísima y nos auxilie por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día y nos vemos hasta la próxima.